tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a Gran Canaria Televisión, a este patio de tertulias que es Espacios para Hablar. Cuando nuestro invitado de hoy ve el mundo, pues sus ojos ven y perciben lo mismo que ven los de cualquiera de nosotros. Sin embargo, su mente no interpreta lo mismo. Y es precisamente por eso, porque en Espacios para Hablar nos encanta ver las cosas desde otro punto de vista, por lo que hoy está en nuestro patio de tertulias Pedro Lezcano Jaén, a quien ya damos la bienvenida. Bienvenida, Pedro. Gracias, José María. Lo educado, Pedro, es siempre empezar por las presentaciones y yo voy a hacer la presentación protocolaria. Después ya veremos cómo se presenta el propio Lezcano Jaén. Pedro Lezcano Jaén es artista plástico, es pintor, escultor, escultopintor, como él y a mí nos gusta llamarlo. Después también es maestro internacional de ajedrez y diplomado en magisterio. Pero como digo, esta es la presentación protocolaria. Y como repito, nos encanta ver las cosas desde otro punto de vista, ¿cómo es Pedro Lezcano Jaén? ¿Cómo soy? Pues alguien que se dedica a cosas aburridas, como ves, al ajedrez, a pintar, a hacer escultura. Y por no decirte las cosas que no salen, en fin, que no se convierten en nada. Tú di. No, me refiero a las aficiones que no se convierten en algo más allá que aficiones, que claro, hay muchas. Yo creo que eso lo heredé, lo aprendí de mi padre, está claro. Lo aprendí de mi padre porque yo le vi los 32 años que coincidí con él, pasárselo siempre muy bien. O tratar de hacer solo esas cosas que le motivaban y que se lo hacían pasar bien. Sí, en eso tu padre era un maestro, también maestro de ajedrez, dicho sea de paso, pero también era un maestro en hacer las cosas que no solo se le daban bien, sino en las que se lo pasaba bien. Tú ahora, Pedro, tienes una exposición en la Galería de Arte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, una exposición, una muestra de parte de tu obra a la que has dado a llamar Objetos de Tiempo. Vamos ahora a meter un poco las narices en esa exposición. ¿Qué te parece, Pedro, si antes de meternos en más profundidades con respecto a Lezcano Jaén,
nos cuentas un poquito, algunas pinceladas, tal vez nunca mejor utilizado el término, sobre objetos del tiempo. Bueno, ahí se han centrado en la sala central, la sala del medio, que es lo ultimísimo que estoy haciendo, que es lo que más hace propio, hace adecuado el título, que por cierto no lo puse yo, por primera vez en mi vida en una exposición, el título lo puso otra persona, en este caso Laura Teresa, la comisaria de la Expo. Y esto es el resultado, 70% quizá de la obra que he hecho en los últimos 4 años. Yo pinto un poco... O sea, expones desde lo que tienes más o menos hecho desde el 17 o desde el 18 Sí, hasta prácticamente hace 3 días. Sí. Y bueno, si me pongo a contar, me extendería demasiado. Lo que has mostrado aquí en estas imágenes es lo ultimísimo, que es lo que estoy haciendo ahora. Sigo haciéndolo a pesar de que haya volcado ahora en esta galería lo que tenía hecho, pero yo sigo en esa línea y en otras también, pero en esta es la que me tiene ahora más enloquecido, que es un poco... estoy tomando como referencia los retratos fotográficos de familia, aunque yo me los invento, pero es la estética propia de los retratos de familia pues de mediados de siglo, sobre todo de la era predigital, de ese tiempo en el que las familias, cuando tenían que hacerse esa foto, cuando tocaba el día de hacerse la foto de familia, era un pequeño acontecimiento. Si te vas más atrás, era un gran acontecimiento, era el gran acontecimiento, el acontecimiento de la inmortalidad, de la posteridad. Ah, qué buena forma de verlo, sí. Claro, entonces ellos, nuestros padres y abuelos, etcétera, pues esa ropa que se ponían, esa colocación, esa mano encima del hombro de tal, todo eso te está dando una cantidad de información y de otras cosas que no son información, que son oro. Entonces, con esa chispa, ahí puedo desarrollar y tengo una cantidad de dibujos y de pinturas que por ahora me sigue motivando mucho y seguiré ahondando por ahí. Objetos de tiempo es un título apropiado porque el tiempo es algo que se impregna en las cosas. Nosotros nos morimos, las cosas siguen, sobre todo las cosas que se han hecho con cariño y con buenos materiales, como se hacían más antes que ahora. Y se impregnan de tiempo, se cargan de tiempo. Hasta un niño puede ver en un objeto, puede diferenciar un objeto que lleva ahí 120 años a uno que se hizo hace un año y lo tirarás a la basura el año que viene. Y entonces esos objetos, esas fracciones mnémicas que hemos llamado, son esos objetos cargados de tiempo, a los que hace referencia el título. Decías ahora, y con esto vamos dejando la parte más superficial, que esta trozo que vimos de la exposición correspondía con la sala central. Esto quiere decir que hay más salas, hay una sala número 1, una sala número 3. Sí, hay 2 salas laterales, donde son salas más imaginativas, más, digamos, más narrativas también, más alegres, se puede decir, más oníricas, que Laura ha dividido en 2 bajo su criterio. Es fantástico porque yo he pintado, he hecho escultura y he dibujado. Yo tengo mis comeduras de tarro, mis relatos internos contradictorios y superpuestos, pero una persona que me conoce bien y de fuera y que además es muy competente en todo esto, es la que ha dispuesto todo y le ha dado el sentido, ¿no? Y es muy satisfactorio para mí eso de otra persona, que no soy yo, le encuentre el sentido y la relación. Y haga el relato. Haga el relato y en realidad encuentre una coherencia que no siempre la busqué yo. Pero claro, normalmente si tú haces algo con sinceridad y con honestidad, lo más normal es que haya un hilo conductor, aunque no lo hayas planeado. Y eso es bonito. Bueno, y estos objetos de tiempo en la Galería de Arte de la ULPGC, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, estará hasta el día 14 de enero. 14 de enero, sí. Cierra los fines de semana y los días de fiesta. Según calendario propio de la universidad. Sí, bueno, los días de fiesta clásicos, el 24 de diciembre, los días que uno puede suponer, y abre por la mañana y por la tarde, sí. De todas maneras, hay muchas formas de tener esa información. Haremos actividades continuamente, visitas guiadas, encuentros con el artista. Hemos tenido una confirmación esta semana de que viene a haber una conferencia sobre la Expo.
Sí, es que viene un tipo con un prestigio del copón, viene de Madrid a dar la conferencia, vamos a comer con él y después se va, es alucinante. Esas cosas me hacen una ilusión increíble, ¿no? Bueno, a lo mejor es que la exposición es una exposición utilizando tu término del copón. ¿No? Bueno, a mí me parece asombroso ese tipo de cosas y me hace mucha ilusión. Bueno, por seguir desde lo superfluo hasta lo profundo, habíamos dicho al principio en la presentación que Lescano Jaén era diplomado en magisterio por parte de madre, tengo entendido. Cuéntame cómo es eso, Pedro. Sí, te escuché el otro día, esa expresión genial que voy a adoptar para siempre. Soy diplomado en magisterio por parte de madre, sí. Sí, hay doble razón. Una, que ella hubiera querido ser maestra, ella quería estudiar para maestra, pero por circunstancias de la época, estamos hablando, mis padres son muy mayores, ya fallecieron, serían muy mayores hoy en día. Estamos hablando de que mi madre, cuando acaba la guerra, la bestial guerra civil, ella tenía 15 años. Por tanto, la edad de hacer la carrera era una época de hambre, de miseria y de angustias, y entonces pues se puso a trabajar. Entonces, ella quería ser maestra, y en realidad yo, cuando tenía esa edad, lo que quería era jugar al ajedrez, porque es lo que ella hacía, jugar al ajedrez y ganarme la vida jugando al ajedrez. Pero mi madre me decía, por lo menos magisterio, que no se te puede servir para después, a lo mejor el ajedrez puedes enseñar y entrenar a los chicos. Y hice magisterio sin interés, a pesar de que el oficio de maestro es posiblemente el oficio por el que más admiración siento. Sin duda, sí, se puede decir, porque es más importante que un médico, porque es el que crea futuros médicos. O sea, el maestro es un maestro bueno, un maestro de vocación En Corrientes lo tiene considerado así, y dicho sea de paso, en Corrientes sí. El maestro de lo que sea, pero en este caso el maestro de escuela, es el que crea la generación siguiente que va a llevar el país. O sea, por que supuesto, sí que los tienen maestros, maestras. ¿Entiendes? Ahora se tiene muy despreciado, muy devaluado un oficio que es, bueno, ya he dicho todo lo que... Ya he dado suficientes piropos a ese oficio. Bueno, entonces, pero yo no tenía interés en ese momento y de hecho no lo ejercí. Pero bueno, le hice caso a mi madre para que ella sintiera que estaba haciendo algo útil. Y mientras yo, pues, me iba siempre que podía a la península, estaba jugando torneos, hacía mis entrenamientos con los chicos y bueno, eso se convirtió en mi modo de vida hasta el otro día. ¿El ajedrez? Sí. Se convirtió en tu modo de vida, hiciste eso de ser maestro internacional de ajedrez, que es realmente una categoría de jugador. Sí, eso suena muy rimbombante y a mí me da siempre vergüenza decirlo porque es como si... Pues vamos a quitarle lo rimbombante que es. No, maestro. Claro, lo mejor es explicar lo que es. Suena rimbombante, maestro ya es una palabra gorda, gruesa, internacional, de la FIDE y tal. Son títulos, sí, son categorías vitalicias. En este caso yo me he retirado, pero lo seré siempre, maestro internacional de ajedrez. Lo consigues a base de jugar torneos internacionales, es decir, con jugadores de determinados países y, por supuesto, ganarles, hacer una puntuación determinada. La categoría máxima que a nivel mundial es la siguiente, que es Gran Maestro Internacional. No ha habido en la historia del ajedrez ningún gran maestro todavía. Por los pelos ha estado alguno, sobre todo José García Padrón. Pero maestros internacionales en toda la historia de Canarias, 10 no más. Entonces, bueno, es un logro, es una cosa difícil, pero yo lo conseguí a base de mucho esfuerzo y de unas cualidades que suplían otras carencias como mi memoria fatal, mi capacidad de cálculo desastrosa, mi poca carácter para la competición, ¿no? O sea, tú eso de las jugadas planificadas, eso no, tú las ibas viviendo, por decirlo así. Yo era un jugador muy intuitivo. He conocido jugadores que tienen una capacidad de cálculo bestial y que yo pienso, ¿cómo es posible poder yo competir con esos tipos de igual a igual en ocasiones, cuando tienen una cabeza mucho más potente que la mía? Por lo menos a nivel, lo que el resultado que daría un test de inteligencia, que suele premiar el tema bruto de cálculo, el tema técnico, ¿no? Mi inteligencia es mucho más de andar por casa, mucho más romántica, digamos, mucho más intuitiva, ¿no? ¿Y hoy sigues jugando al ajedrez? ¿O de vez en cuando te sientas? Desgraciadamente no. Bueno, la competición no me interesa ya para nada. Pero jugar partidas de ajedrez me encantaría porque es un juego maravilloso. El problema de especializarse, el problema de llegar a ser más o menos bueno, es que jugar amistoso
es casi imposible. ¿Por qué? Porque los que tienen mi nivel o más están compitiendo. No quieren jugar echándose una cerveza conmigo. Porque quieren competir, o entrenar, o quieren seguir, ¿no? Y si quieres jugar en plan echarte una cerveza, te aburres, porque normalmente pues les vas a ganar fácil. Entonces estoy huérfano de tablero. de compañero de cerveza para echar una partidita, o si quieres ser más fino, o un whisky, así como si fuera Winnie Fogg, echar una partidita así en plan de madera, por el atardecer. Es un juego fantástico, ¿eh? El ajedrez es un juego increíble. Sí, luego lo utilizaré también para formularte otra pregunta, porque hay creo que un denominador común entre esas dos cosas, el haber estudiado magisterio y el juego al ajedrez. Nuestra querida y admirada poetisa y pintora también, Pino Ojeda, solía decir que ella pintaba para liberarse de la angustia. Y tú sueles decir, y así te lo escuché en uno de esos encuentros con el artista, en esas charlas que dabas en la exposición, que pintas para sobrevivir. Sí, O que empezaste a pintar para sobrevivir. Sí. ¿Para sobrevivir de qué, Pedro? Sí, sí, lo que dije es que empecé a pintar para sobrevivir, sí. Porque con el cambio de siglo ocurrió una catástrofe en nuestra familia, una catástrofe, una hecatombe, una sucesión de enfermedad y muerte, que en 3 años y medio se me fueron 2 hermanas, mi padre y mi madre. Todo rápido. Y por añadir, pues también un íntimo amigo, ajedrecista, maestro internacional, por cierto, también. A los 39 años le dio un patatús. Todo eso en 3 años y pico. Yo cuando veo fotos de esa época tengo un aspecto un aspecto que da... Entonces, en esas crisis, tú puedes irte para cualquier lado. Te puedes dedicar al alcohol o te puedes dedicar a pintar. A mí de niño lo que más me gustaba y se me daba bien de niño era dibujar. Nunca pinté, pero dibujar sí. Entonces me puse a dibujar realmente. Me encerré un verano, el verano de 2004, me encerré en la casa de mis padres de Santa Brígida y me puse a dibujar, pero obsesivamente, ¿eh? Empecé a pintar y me puse a leer sobre pintura, sobre arte, sobre historia del arte. Sí, las cosas más... No creo que haya nada más bonito que eso. Y estuve de verdad 2 meses sin salir, ¿eh? Estuve 2 meses sin salir. Y en julio y agosto de ese verano, catártico completamente, que no olvidaré en la vida, como algo muy, muy bonito y curativo. Lo que en ningún momento pensaba es que se iba a transformar todo aquello en algo tan importante para mí ahora, que ahora no tengo ninguna duda que moriré con el mono puesto, no tengo ninguna duda. Porque además se me da bien, quiero decir, me siento en mi elemento. Esto que me acabas de contar, tienes agua ahí si quieres, Pedro. Es muy interesante porque me abre una ventanita. Claro, cuando te haces un retiro catárquico de estos, de un verano entero encerrado pintando, porque hay cosas que te remueven por dentro que además están muy relacionadas con la tristeza. Lo que pintas tiene ese sentido, hay o hay rabia, o hay qué. ¿Cómo pinta alguien que estaba, en este caso alguien no, cómo pinta Lescano Jaén, o cómo pintó Lescano Jaén en ese retiro? ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno vuelca a través de como la escritura, o la pintura, o cualquier otra, o la música, pienso yo que uno vuelca lo que ha mamado, lo que ha vivido, ¿no? Pero no necesariamente lo que acabas de vivir. Ajá. Más bien diría yo que eso saldrá en un momento dado. 2 o 3 años después, cuando ya había expuesto algunas piezas en colectivas así modestamente, sí hice una pequeña serie bastante oscura. Bueno, de hecho era monocroma, muy negra, muy trágica. No referida a la muerte, era referida a un tema más social. Una pintura que ahora miro con ternura, que es una pintura floja, pero sí probablemente ahí estaba saliendo ya el humo negro ese que estaba adentro machacándome. Sí, pero eso se queda para siempre, porque a mí a veces me han dicho que, coño, que no vas a los homenajes, no tal, no sé cuánto. Yo me acuerdo de mi padre, de mi madre, yo me acuerdo de mis hermanas, todos los días, no hace falta estar llorando a la tele, ni meneándose en homenajes para demostrar eso. Yo me acuerdo de ellos todos los días, porque
sí, por las cosas que hago, por las cosas que miro, por un olor. Eso es la memoria. Claro. La magdalena de Proust, esa magdalena cuando moja la magdalena del té, de repente se transportó a la niñez, pero no solo a la niñez, sino a la niñez expandida. Pues eso, si aprende uno a vivir un poquito despacio y consciente, en realidad todo pueden ser magdalenas de Proust, todo, desde los olores hasta los colores, hasta las barbas de los amigos. Hoy sigues pintando y sigues esculpiendo además y escultopintando, que es un término precioso, a mí me encantó el término. ¿Pero por qué sigues sobreviviendo? Bueno, ahora, mira, ahora siempre me pasa cuando tengo una exposición muy voluminosa, muy importante para mí, siempre digo importante para mí como esta, paro, freno la actividad, tengo el taller ahora vacío, parece que en vez de que he sacado las piezas para hacer una exposición, me las han robado porque está todo como arrastrado, es un desolador como tengo el taller ahora. Hay hasta clavos en el suelo, como que a lo mejor al sacarlas, en fin, eso te lleva a un parón. Y yo, a pesar de que debería estar contento y como inflado, la expo, me están dando mimos y tal, yo estoy mal, o sea, mal. No estoy lo bien que uno debería esperar. Necesito trabajar, vamos. ¿No? Pero porque la cabeza te bulle, ¿no? O sea, sigues siendo creativo, sigues viendo las cosas con los mismos ojos que los demás, pero con una mente distinta que la interpreta y sigue habiendo una motivación creativa y sin embargo ahora no estás creándola, no estás llevando, o sea, no la estás exteriorizando tal vez. Sí, sin duda, es eso. Sí, estoy yendo a la sala con los encuentros, tal, explicando lo que hago, respondiendo a las preguntas, que es muy satisfactorio, esa comunicación es fantástica y es necesaria. Pero necesito también lo otro. Claro. Sin embargo, no es tampoco muy sano eso. El descanso y el barbecho es imprescindible, y si no... Bueno, cuando vas a la exposición y la observas, no solo entras y la ves, porque la exposición, desde mi punto de vista, y que es absolutamente ignorante, yo tengo que verla 3, 4 veces, ¿no? Entras, la ves la distribución, ves cómo están las temáticas y luego te dejas impregnar. Y una de las cosas que yo percibo, y que creo que percibe casi todo el que la visita, es que tu mente viaja libre por una concepción también libre del tiempo. Habitualmente cuando se habla de amnesia, que sería lo contrario a la memoria, se habla de amnesia retrógrada y antetrógrada. En el caso del Lescano Jaén hay una memoria retrógrada, es decir, que se nutre de recuerdos, y otra anticipatoria. Sí, bueno, sé porque el que está viéndonos, escuchándonos, no sabe a qué te refieres. Yo sé a qué te refieres y no, eso no existe. Sin embargo, es verdad que ocurre y que me ocurre mucho. Entonces, ¿por qué? O sea, lo que ocurre, voy a explicarlo, es que en muchas pinturas, sobre todo pinturas grandes, ahora explico la razón por la que creo que ocurre en las pinturas grandes, hay elementos que tienen que ver, por supuesto, con mi pasado, muy a menudo de forma inconsciente, cosas que yo viví en la infancia que no tenía presente, de hecho, de que digamos que lo tenía como tantos recuerdos sepultados y que salen a la luz después, meses después de hacer la pintura, pero también hay sucesos o elementos que hacen referencias, en algunos casos muy claras, a vivencias de mis amigos, incluso a cosas que pasaron después de yo pintar el cuadro. Yo no creo en la magia, evidentemente. A mí me gusta una metáfora, una comparación, que es la fotografía estenopeica, que es una fotografía que se usaba mucho en el siglo XIX y que ahora vuelve a utilizarse como medio artístico, como medio para hacer fotografía artística, un poco huyendo de la instantaneidad esta superficial de las imágenes de usar y tirar, ¿no? La fotografía estenopeica es una cosa muy sencilla, es una especie de lata con un agujerito muy chiquitito por donde entra la luz. Entonces, como el agujerito es tan chiquitito, hay que tenerlo abierto, con el obturador, para absorber la luz mucho tiempo. Yo te voy a hacer un retrato a ti con la estenopeica, a lo mejor abro el obturador, a lo mejor media hora. Entonces, tú te tienes que estar quieto
pero no podrás estar del todo quieto y a lo mejor por detrás de ti pasa una mosca o pasa una corriente de aire o se mueve un árbol. Y en esa media hora el obturador capta Todo eso. todo lo que esté pasando, sucesos, microsucesos, que esté pasando en esa media hora. Entonces el resultado es muy impreciso. Lo impreciso tiende a ser más denso que lo preciso, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasa con mis cuadros de gran tamaño? Además, mi forma de pintar es muy matérica, muy lenta. Pienso que como tardo tanto tiempo, ¿no? Es como si se abriera al empezar a pintar un gran obturador de tiempo, un gran esponja de tiempo, donde los sucesos empiezan a reflejarse, consciente o no, en la pintura, ¿no? Y como uno está muy concentrado, está como muy alerta a las magdalenas que puedan aparecer por ahí, también empieza a aparecer la intuición y a lo mejor mantienes conversaciones con amigos, empiezas a leer, mientras estás pintando ese cuadro, a lo mejor me he leído 2 libros, he tenido varias conversaciones, he dado un paseo y de alguna manera ese obturador empieza a captar las cosas. Fantástico, porque es lo único que la pintura tiene de ventaja con respecto a las técnicas digitales de la imagen, que es la lentitud, y es el que fomenta, como pasa con todo lo que requiere tiempo, fomenta la lentitud, no como lo que ocurre con el vino respecto a la Coca-Cola. El vino, que tiene una elaboración elaborada y lenta, cuando lo bebes, ¿a qué nos instiga? A la conversación, ¿verdad? A la contemplación, a la lentitud. La Coca-Cola, que se hace a toda velocidad, es para beber rápido con hamburguesa. Pasa también con un polvorón bien hecho, con respecto a un caramelo. Es lo que se hace lo que se hace con tiempo, genera tiempo. Y por ahí podría estar la respuesta, ¿no? Bueno, esto tiene más connotaciones de las que parece, así dicho, como lo acabas de contar, tan profundamente, pero es que se abren, insisto, cada vez que hablamos se me abren a mí más ventanitas, porque ese estado de concentración, de atención plena que decías ahora mismo, da sentido a lo que decías anteriormente. Yo necesito aquello, no solo estarme en la exposición, porque esto casi que genera, aunque sea de manera pausada, un estado de adrenalina, un estado de atención plena que se echa de menos después cuando se vive en ese plano de manera tan continuada. Sí. Y como en lo que nos estamos basando es en esa concepción tan particular del tiempo, digo yo que a lo mejor los seres humanos hemos cometido el error de linealizar el tiempo, porque hemos dado carta de naturaleza que las cosas empiezan con el nacimiento y terminan con la muerte, y esto es una línea recta prácticamente. Pero ¿cómo ve el Lescano Jaén el tiempo? La pregunta. Sabes que el tiempo es objeto de estudio por parte de los filósofos que tienen la manía de centrarse en las preguntas que no tienen respuesta. El tiempo, la muerte, Dios. Y el tiempo... La felicidad, ¿pero qué me estás hablando? Del tiempo han escrito desde Platón hasta... Sí, sí. ¿no? Y claro, yo solo soy un pobre aficionado yo siento el tiempo como lo sientes tú, como lo siente cualquiera. A lo mejor lo que es verdad que no todas las personas le dan vueltas al sentido de lo que es el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Pues eso es filosofar. O sea, Claro que es filosofar. No hace falta ser filósofo para filosofar. no, sé filósofo desde que sí filósofo. Cierto. El tiempo es la sucesión de lo que es distinto. Cosas que aparecen, desaparecen, cosas que se hacen más chicas, que se pudren, que nacen, que crecen, la luz, que nace, la oscuridad, eso es el tiempo. Y nuestro recuerdo de todo eso, es decir, la memoria, es lo que nos hace ser conscientes de que existe el tiempo. Si no hubiera vida, habría tiempo. Si la vida no existiera, habría tiempo. Si no hubiera vida, no habría cambio. Entonces, eso que tú dices, el reloj, el tema lineal, claro, no ha habido más remedio, costó mucho trabajo tomar las referencias. Pero claro, hay que organizarse, es normal. Tenemos la necesidad. Sí. Claro. Pero todo el mundo sabe que el tiempo se puede modular a voluntad, hacerlo más lento y más rápido, sin necesidad de ir a la velocidad de la luz, por mucho que Einstein diga.
Todos sabemos que el tiempo es más cuando se recuerda que cuando se vive. Y los recuerdos a veces parecen muy anchos. ¿No te da la sensación a veces de eso hace 5 años? Uf, parece que fue ayer. Y en cambio hay veces que dices, eso fue hace 5 años. Parece que fue hace 20 años. El tiempo en nuestra vivencia es completamente un chicle. Y asociado a ciertas emociones ya es. Claro, es un chicle. Entonces depende mucho de lo que hagas y cómo lo hagas. Entonces, no hay duda, es moldeable. Es estupendo, el tiempo es moldeable. Podemos vivir 450 años. Sí, pero yo soy un poco majadero haciendo preguntas. A ver. Y antes te preguntaba por la memoria anticipatoria. Yo sé que es un poco contradictorio usar ambos términos juntos, pero así como acabas de decir que el tiempo son recuerdos y entonces pintar o escribir sobre los recuerdos es tal vez más sencillo porque basta con recuperarlos, hay historias que tú has pintado, hay trozos de algunos de tus cuadros que pintaste sin saber que estaban y luego resultaron estar. Jardines con gallinas, colores de flores, resultaron que fueron así y sin embargo no lo habías visto. Ahí es donde quiero yo meter un poco el dedo en la llaga, en tanto en cuanto así es anticipatorio, como, utilizando también el primer elemento de tu exposición, nada más entrar, como narices pintaste unas gallinas que no habías visto y sin embargo estaban. Sí, la adivinación no existe. Sí, bueno. Yo de eso que no soy dudoso en ese aspecto, ni mágico religioso, ni nada parecido. Pero la única explicación es... Que lo sentiste. No que lo sentí, es que no lo sentí. Vamos a ver. Si a mí me preguntas, el jardín de Luis Serra, me preguntan antes de empezar el cuadro, ¿vas a hacer un jardín? El jardín de la casa de Luis Serra, ¿y qué vas a pintar al fondo? Yo le digo, sin duda, 2 gallinas. Si me hubieran obligado a responder, si hubiera hecho ese cuadro con Photoshop, y por tanto lo hubiera terminado en media hora, voy a poner aquí y tal, no hubiera ocurrido nada de eso. Creo que es el grosor del tiempo ancho que tardo en hacer una pintura de esas características, que es mucho tiempo, de mucha concentración, de mucha absorción de lo que voy viviendo. Yo hablaba mucho con Luis Serra, que era el que me encargó ese cuadro, me lo encargó de una forma libre, solo quería un retrato, pero yo al final le hice un retrato, él es un caballo, bueno, una locura. De alguna manera ocurren estos milagritos que yo no tengo explicación, o sea, José María, no me preguntes, porque si además si yo te dijera aquí la explicación, ya no, a lo mejor no me vuelve a pasar nunca más, y sería una tragedia. Pero es que ocurre mucho, y es una maravilla, y me encanta ver cuando veo a Laura o a Juan o mis amigos que están muy cercanos, o a Ana Lola, sorprendidos, pero ¿cómo es posible? Y yo, claro, yo me hincho y a veces me hago lo interesante, digo... En cualquier caso, que siga pasando eso, que siga pasando eso. Claro. Al final son las musas, como diría aquel, ¿no? A lo largo de esta charla, aquí en nuestro patio de tertulia, habíamos dicho que eras maestro internacional de ajedrez y también diplomado en magisterio. Ambas cosas tienen un denominador común, que es el que te citaba al principio, y es que te permiten, a lo mejor, desarrollar una cierta empatía, en tanto en cuanto a que como diplomado en magisterio, como maestro de niños y de niñas, pues tienes que conocer al alumnado para poder enseñarlos. Y como jugador de ajedrez tienes que conocer al contrincante para derrotarlo. Eso te ha permitido anticiparte y adelantarte y viajar con esa libertad, por eso que hasta ahora estamos llamando el tiempo. Sí, no, me estaba riendo porque decía, la empatía para ponerte en el lugar del que aprende, y en el ajedrez la empatía para ponerte en el lugar en el que quieres machacar, que es el rival de ajedrez, ¿no? El ajedrez es de competición, es un deporte violento, porque tú estás ahí durante 5 horas, bueno, ahora Carlsen en el Campeonato del Mundo derrotó al rival de 8 horas y media. Yo a los 15 años tuve una partida de 9 horas. Nunca olvidaré esa partida. Afortunadamente gané, si no, me hubiera retirado directamente. En esas 9 horas, lo normal es que sean de 5 a 6 horas, tú estás pegado a otra persona y tú no solamente estás jugando la partida, tú estás captando los momentos por los que pasa
Pero es que eso tiene que ser apasionante. psicológicamente tu rival. Claro, claro. Si tú hueles la debilidad, la inseguridad en un momento dado de la partida, tú vas a arriesgar más o vas a ir por los caminos más inciertos, pero que sabes que le van a hacer más daño. Es una cosa muy dura. El ajedrez de competición es una cosa muy dura. Pero no deja de ser pero te empatía. ayuda, sí, no se deja de ser muy humano. Que al final es lo que a mí me interesa, lo humano. Se han puesto de moda, los ordenadores, los software de ajedrez han avanzado mucho y a veces han colocado ordenadores, digamos, software de ajedrez para participar como un jugador más en un torneo de ajedrez. Y una vez en la península me tocó, en una de las partidas, jugar contra una máquina. Si yo no voy a jugar, pues me sancionan, entonces tenía que ir a jugar. Pero yo jugué rápido para rendirme, porque es que no me interesa nada. Claro. Con una máquina no me interesa en absoluto, porque pierde precisamente lo que me interesa del ajedrez, que es la cosa humana, es la cosa psicológica, que es lo más, para mí, lo más atractivo, no lo técnico del ajedrez, digamos, lo puramente técnico, lo matemático, que también está en el... Y claro, la maestría, el tema del magisterio, eso ya es otro mundo. Ahí, vamos, yo he hecho mis pinitos, he enseñado, he tratado de enseñar también, pero eso, ahí claro, cada elemento, cada ser humano es un mundo y muy bonito también. No tengo una vocación porque ahí hay que tener una vocación, porque si no, pues es capaz de amargar. Yo cuando entrenaba a los chicos, yo siempre decía, me conformo con no estropearlos. Digamos, con que sus talentos, no amputar sus talentos, digamos, me conformaba con eso y con estimularlos, ¿no? Y yo instigar a que me hagan preguntas y yo poder motivarlos, pero yo no soy un maestro, por mucho que haya hecho la carrera, con la formación y con los conocimientos. Sí sé que podemos ser armas de destrucción también, un mal maestro. Serías un buen maestro a la antigua Grecia, al modelo de la antigua Grecia, en la que los maestros pensaban que a los educandos no había que imbuirlos ni instruirlos, sino sacarles. O sea, había que descubrir cuál era lo esencial de cada alumno y entonces extraer o desvelar sí, esa pero naturaleza. es más complicado porque también hay que instruirlos. Digamos que el conocimiento es necesario. Y creo yo que para aprender no puede ser todo... Uy, qué debate ese, el conocimiento. Muy actual, sí. No puede ser todo diversión. No puede ser, porque en realidad a mí me gustó mucho mi etapa de jugador de ajedrez, pero había momentos en que yo tenía que sufrir. Es así, incluso pintando, ¿eh? Incluso pintando, porque en la pintura, en la plástica en general, en la escultura también, te estás encontrando continuamente con tus propios límites, con tus carencias, con tus limitaciones y con tu falta de talento también. Entonces, eso es duro también. Entonces, eso para superar esos pequeños, esos obstáculos que tú te encuentras, si eres honesto, tienes dos formas. Esquivarlos y yo no voy a otro lado, pues no hago, como decía, la historia del arte está llena de manos detrás de los floreros. Como las manos son tan difíciles, ¿por qué? La mano del retratado la pongo detrás del florero y así no tengo que hacer esa cosa tan complicada. ¿Vale? Pues yo por mi carácter, la mano siempre va a estar delante del florero. Aunque sufra, pero y ese es un momento de sufrimiento, entre comillas. Y de superación. Que además a veces es placentero cuando ves que consigues cosas, ¿no? Y entonces pienso yo que eso habría que enseñárselo también al niño, que motivarlos a pensar, a aprender, pero también a que el conocimiento tiene su premio, pero a veces tiene su esfuerzo, ¿no? Llámame facha si quieres, pero yo pienso, o conservador, o lo que tú quieras, pero no tengo más... Con el tiempo he ido pensando hacia ese lado. Me preguntas con 15 años, te diría todo lo contrario, pero ahora empiezo a pensar así. Son las dos alas de la misma ave, o sea... Sí. No se puede volar con una ala sola. Tengo buenos amigos maestros, y además tengo un muy buen amigo, uno de mis mejores amigos es un maestro de vocación, de esas personas que si hubiera maestros así repartidos, hay maestros así, pero si hubiera más, te aseguro que nuestra comunidad, en nuestro país, iría mucho mejor, porque da gusto. O sea, yo cuando veo, me cuenta de sus clases, las cosas que hace, las actividades, cómo busca, cómo me cuenta la emoción, digo, joder, qué maravilla y qué importante es lo que hace este hombre. Aludiendo a mi propia pareja es maestra, ¿eh? Pasa que es maestra de educación especial, que ahí te estás encontrando con otras dificultades absolutamente personales y únicas.
En algunos casos, además, que se están estudiando ahora, digamos, porque hay síndromes que hasta hace nada se metían debajo estaban en un cajón desastre o no se veían. o se metían debajo de la alfombra, o lo Efectivamente. metían en un cuarto oscuro y había muy buenas, ¿no? Entonces es una profesión asombrosa, difícil y importante. Volviendo a tu obra y en relación con esto de los niños y de la empatía, decíamos que uno de los denominadores comunes es el tiempo, obviamente, pero también lo son los juegos, los juguetes, las bromas. ¿Cómo va encajando todos estos elementos, esa obra o esas obras, esos cuadros que vas escuchando mientras pintas? Porque durante la exposición el otro día decías, bueno, es que lo mismo, esto no iba aquí, pero resulta que apareció un momento en que sí iba. Y muchas de esas cosas son juguetes a los que se les nota el paso del tiempo también, o bromas, o aparte también los juegos, los suelos ajedrezados que también forman parte de muchos de tus cuadros. Pero tiempo, bromas, juegos y juguetes. Sí, y plástica, porque la gente tiende a hacerte muy a menudo la pregunta, ¿qué significa eso? ¿Qué significa aquello? ¿Qué quieres decir con esto? Y hay algo que está por encima, está por delante de todo eso, que es que yo estoy pintando. O sea, por delante está la plástica, es decir, como el día que tú fuiste, me preguntó un señor, ¿por qué una aleta azul y no la segunda aleta azul también? Y en vez de la segunda aleta azul, un zapato rojo. Y yo le dije algo así como, porque dos aletas azules es más aburrido que una aleta azul y un zapato rojo. Es que eso también cuenta, porque no hay que olvidar que una pintura es una superficie bidimensional donde hay una serie de colores, formas, que tienen que formar un conjunto y crear una impresión. No solamente un significado, que es una cosa más optativa, ¿no? Entonces, es como, un cuadro tiene que funcionar como si fuera abstracto. Como si viene un marciano, viene a la Tierra, no reconoce lo que son las aletas, ni los zapatos rojos, ni el mar, solamente mira el cuadro y ve un jaleo de formas y colores. ¿Vale? Pues ese marciano que no reconoce lo que está viendo, debería decirme, oye, pero está equilibrado, está potente, atractivo, es decir, está viendo un cuadro abstracto que funciona. No hay que olvidar eso. Eso antes tiene prioridad, la pintura. Y después ya los cuentos que yo me cuento, los relatos, las alegorías. Y las posibilidades de romper juego. esquemas, que eso es interesantísimo. ¿El qué? La posibilidad de romper esquemas, Sí. porque habitualmente hacemos parejas. ¿Por qué una aleta y un zapato rojo? ¿Y por qué no? ¿Por qué tiene que haber dos aletas? O sea, que es una manera Sí, incluso de plantear filosóficamente el por qué hago yo esa pregunta. O sea, por qué solo respondo a aquello que ese es otro factor que a mí me interesa mucho, que es el no cerrar los caminos a que el observador siga él caminando por senderos que yo no tuve en cuenta en absoluto. Claro. Eso es muy importante. Siempre digo que si tú pintas un cuadro del Roque Nublo, perfecto, ¿no? Con una luz estupenda y tal, pues tú lo pones en la pared, te levantas por la mañana y dices, qué bonito el Roque Nublo. Al día siguiente, oye, qué bonito el Roque Nublo. Al tercer día, no lo ves. Oye, qué bonito el Roque Nublo. Si todos los días ves y al final dices, me cago en la madre del Roque Nublo, estoy harto del Roque Nublo. Yo veré el Roque Nublo cuando quiera, me voy al campo y veo el Roque Nublo y qué maravilla. En cambio, cuando tú estás viendo una ecuación sin solución, pero con muchas aparentes soluciones. Qué bueno el término, muy bonito el ejemplo. Cada día vas a ver una distinta y va a depender también de tu estado de ánimo, de tu momento vital. Te cuenta que yo tuve la suerte de crecer en una casa llena de cuadros. Y muchos de esos cuadros que se han convertido en objetos de tiempo, porque son objetos de mi vida y de mi pasado, de antes de yo nacer. Porque yo sé que mis padres vivieron, mis hermanas, con esas pinturas cuando yo estaba muerto, es decir, cuando no había nacido. Algunos de esos cuadros los tengo yo ahora. Y esos son auténticas bombas de significado y de tiempo. Y para mí valen mucho más que el dinero que me puedan pagar. Hay un viejo refrán que dice que un ojo no es un ojo porque tú lo veas, es un ojo porque te ve. En esta última parte de ultimísima parte de tu obra,
hay algunos cuadros con personajes que ya no tienen ojos. Y digo ya no tienen ojos, a lo mejor la pregunta la estoy formulando incorrectamente, pero quiero matizar ese ya, porque realmente la pregunta es, ¿no tienen ojos porque ya no te miran o porque te miran desde otro lado del tiempo donde ya no hacen falta los ojos para mirar? Sí, todas esas respuestas son válidas y me gustan. Pero mi intención primera, no quiere decir que haya otras, es que nosotros ya empezamos a no verles. Porque son, no sé si has tenido tú la experiencia, supongo que sí, de ver fotos familiares tan antiguas y a lo mejor no bien cuidadas, porque a lo mejor estaban en una habitación donde les daba demasiada luz, donde empiezan a descomponerse, donde empiezan además a salir una especie de espumilla, no sé qué razón química pueda tener, que esa espumilla puede salir del fondo del papel pintado de la habitación donde estaban las personas o de la propia cara. En cualquier caso, esas personas que mantienen sus sonrisas para la eternidad en esas fotos retratos, en realidad las estamos olvidando a marchas forzadas. Por lo menos estamos olvidando sus caras, ¿no? Que las tenemos vagamente. Incluso muchas veces de esas fotos familiares son fotos de personas que no llegamos a conocer en vida, ¿no? Nuestro bisabuelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es claramente una alegoría de la disolución de la memoria, así, tal cual. Pero a la misma vez no son caras que se están borrando, porque hay un espesor, ¿verdad? Hay un espesor y una transparencia detrás. Eso es una alegoría también a la memoria. ¿Te acuerdas los cuadros de esas personas que están tirando de unas nubes llenas de como de hilos, de mucha materia, de muchas cosas inciertas, ¿no? Y son personas que tiran, pero que a la misma vez no quieren tirar del todo. Es como un tira y afloja, como un vete pero no te vayas, que es lo que nos pasa con los recuerdos, ¿no? Que muchos recuerdos nos hacen daño. Ahora vienen las Navidades y es muy fácil sentir, para los que no tenemos 12 años, sentir esa contradicción de cosas que queremos guardar, pero a la misma vez son recuerdos que a la misma vez nos hacen daño. Hablábamos antes del tiempo, que el tiempo es la conciencia de que las cosas cambian, ¿no? Las Navidades por una parte nos gustan porque es repetir, es como que nada ha cambiado, porque las Navidades siempre son jodidamente iguales, ¿no? También las mismas canciones, el árbol, no sé qué, los chistes en la tele, como que vuelve lo mismo, una sensación de que es lo mismo, de que no pasa nada, pero miras a la derecha e izquierda y te das cuenta de que hay gente que no está y que los que están son totalmente distintos. Es decir, y entonces dices, no, sí cambia y además el tiempo está pasando por nosotros. Es decir, hay una contradicción entre la ilusión de que el tiempo no pasa y la realidad de que pasa. Y las Navidades, pienso yo que por eso nos hacen este efecto tremendo. A mí me encanta la pre-Navidad. Me encanta ahora. Sí, porque es como que me encanta esa alegría en la calle y tal, pero cuando se hace realidad y llega la Navidad, hace ya años, muchos años, que me deprime. Pero pasa rápido. Pasa rápido. Pero la pre-Navidad yo ahora lo estoy disfrutando mucho. Una cosa que te quería preguntar, porque yo he leído cosas que escribes, y escribes muy bien, dicho sea de paso. Y entre colores y pinceles y letras y estilo gráfica, elegiste colores y pinceles. ¿Lo hiciste por aceptación o por rechazo? Mira, te va a parecer extraño que empiece así, pero yo en 2013, los primeros 6 meses de 2013, me cogí 6 gripes. Te digo 6 gripes, 6 veces llegué a los 40 de fiebre y alguna más. 6 meses me recuperaba y volvía a caer al mes siguiente. Y acabé yendo al médico, que yo nunca voy al médico. Y te puedes creer que a los 5 minutos me dice, tu problema es que piensas demasiado. Y yo, perdón, pensé que me vas a mandar un antibiótico y me dices que pienso demasiado. Me hizo muchas gracias ese comentario. Era un médico bastante atípico que después no lo he vuelto a ver, no, era un sustituto de cierta edad. ¿Y qué pasa? Que cuando a mí me encanta escribir, pero me encanta escribir para pensar, para ayudarme a pensar o para comunicarme con otras personas. Yo echo de menos las cartas, ¿no?
no porque sea un romántico bobo del papel, no, sino porque te favorecía escribir con tiempo, ¿verdad? No era una cosa como ahora, que son también escritura de usar y tirar, estas que rápidas de adiós, ¿no? Antes eran las cartas, de hecho, las biografías epistolares son una maravilla, no sé si en el futuro las habrá. Bueno, en el libro que acaba de sacar Laura sobre mi recorrido, ella utiliza, cosa que me encantó, utiliza los WhatsApp, correos electrónicos y audios, aparte de las entradas en el blog, etcétera, que nos hemos intercambiado durante estos años. Hace una selección y utiliza, igual que antes se usaban las cartas, ella usó nuestra comunicación digital. Cosa que me maravilló, porque es un poco como recuperar lo que de bueno tenía aquello y traerlo a lo de mucho bueno que tiene nuestro presente. Y ahora me he olvidado lo que me habías preguntado. De si habías elegido colores y pinceles sí, por aceptación o rechazo. Te contaba lo de la gripe, lo de piensas demasiado, porque la escritura, que me encanta, me gusta mucho escribir, me motiva muchísimo, pero no dejas de ser una actividad muy intelectual, muy de ideas, ¿no? No te puedes liberar de las ideas conscientes. En cambio, pintar, que también es racional, pero también tiene un espacio muy grande para que se te vaya la olla. Y eso es estupendo, porque en ese momento que se te va la olla, puedes encontrar otras cosas que tenías ahí sin duda. ocultas. Entonces, en ese sentido, prefiero la plástica, pero como mi forma de pintar y de hacer escultura es muy, muy física, necesito de mi cuerpo, es muy, muy trabajosa físicamente. Cuando enferme o cuando envejezca y no pueda, me dedicaré más a dibujar y a escribir probablemente, porque algo tendré que hacer, para sacar la presión de la cabeza, eso seguro. En esa pintura física tienes una obra que a mí me llama mucho la atención por su significado y sobre ella te voy a preguntar ahora. ¿Cuánto conoces tú al perro verde del sillón? Tú sabes que el perro verde ese lo hice por primera vez en 2015, hice una serie de perros verdes. Bueno, era un verde impreciso, ni siquiera me daba cuenta que era verde, era un color que yo sabía que era antinatural, porque eso es un verde tierra y hay muchos colores, también si ves hay rojos, ¿no? Y le hice una cara inquietantemente humana, aquellos perros de Su de ella en 2016. Y Laura escribió, yo conocí a Laura en esa época, escribió el texto del catálogo. Y cuando acababa el texto, ella escribió, no suele recurrir al autorretrato Pedro Lescano en Jaén, pero cabría preguntarse quién es este perro verde que se repite en esta exposición. Y ponía una foto al final de un perro verde durmiendo en un taburete, más rústico que este, más rudo. Y cuando yo leí eso, te aseguro que fue un impacto para mí. Fue un impacto tremendo, porque dice, pero si era yo, si ese soy yo me estaba pintando a mí mismo, es maravilloso, eso es una de esas cosas que ocurren, que no me ocurriría si escribiera a lo mejor, o igual sí, pero parece que al escribir es todo tan directo, tan intelectual, tan racional, bueno, o no. Creo que es más propicio la pintura para encontrarse con este tipo de sorpresas, siempre con la ayuda de los demás, en este caso de Laura. Que si lo conozco bien, bueno, se ve que conozco bien mi nariz. Está claro que conozco bien mi nariz. Además en la exposición, en la entrada, lo pusiste antes ahí. Hago un autorretrato, un estudio genealógico que es a este tamaño, en un marco rococó, mi nariz. Es como una nariz que tenía mi padre, mi abuelo, al que no conocí, pero he visto fotos. Es decir, es una nariz de la que yo estaba muy acomplejado a los 16, pero que ahora, fíjate tú, de estar acomplejado de mi nariz, la pongo en la entrada de una exposición. Claro, y así es como tiene que ser. Cómo cambian las cosas. Y en esos cambios, ahora ya por terminar, y esta es la última pregunta, sí. Pedro, ¿tú te enamorarías de alguien como tú? No lo creo, No lo creo. Porque enamorarme de mí... Yo soy una persona muy... ¿Qué va? No aguantaría mis altibajos. Me pondría de los nervios con esos altibajos. A
A veces me siento tan bien y tan estupendo y hasta guapo. A veces me siento de maravilla. A veces creo que lo que hago, todo lo que hago, lo convierto en oro. Y la mayor parte del tiempo me doy cuenta que soy tan corriente y vulgar. Entonces, todo eso, sensación, que estoy hablando de yo, es un yoísmo horroroso lo que acabo de decir, porque al final todo es referencia a mí. Yo tengo mucha suerte, tengo pocos pero muy buenos amigos. Uno de esos amigos es mi pareja también, con lo cual hago lo que quiero, me da relativa satisfacción. Yo creo que soy un hombrecillo con suerte, pero enamorarme de mí no. Seguro que no. Pues Pedro Lezcano Jaén, pintor, escultor, pinto escultor o esculto pintor, como queramos ordenarlo, maestro internacional de ajedrez y diplomado en magisterio por parte de madre. Muchas gracias por haber venido a explicarnos ese otro lado menos inexplorado y menos conocido de Lezcano Jaén. Y bueno, no solo invitar a todos los telespectadores de Espacios para Hablar aquí en Gran Canaria Televisión a que hasta el 14 de enero puedan visitar la exposición en la Galería de Arte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sino que además entren en donde hay que entrar para buscar la información de horarios, calendarios, citas con el artista, charlas, visitas guiadas. Bueno, en las redes sociales tienes ahí de todo, pero hay un correo que tú escribes te puedes inscribir a lo que se vaya a hacer y pedir información, todo tipo de cosas, que es Pedro Lezcano Jaén, pedrolezcanojaén.expo@gmail.com. Esa es la forma más tal, pero en realidad es que hoy en día quien quiera me puede escribir por las redes sociales, o a Laura también, que es la comisaria. Las redes sociales entendemos Instagram, Facebook. Sí, no, yo estoy en Instagram y en Facebook, nada más. Sí, que son así como que las que creo que me dan más capacidad para el tema visual, sobre todo Instagram. Y en esos sitios podemos encontrar todas esas dudas, aclarar todas esas dudas en cuanto a horario, día. Sí, de todas maneras el horario sí, yo creo que lo importante es que cierra los fines de semana y los días de fiesta. Y el resto de los días abre 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde. De lunes a viernes. De lunes a viernes, es lo más simple. Y luego hay visitas guiadas que ya se irán buscando, ya se irán anunciando. Sí, mira, mañana mismo a su tiempo. Mañana mismo a las 5:30 tenemos eso que llaman encuentros con el artista. Yo no lo llamo así, es cómo se llaman estas cosas. Que vas a ir a ver qué es, ¿no? Sí, voy a ir a ver si me entero de algo. Donde, bueno, al final, que tú fuiste a la del viernes pasado, a ver, bueno, hace poco, no me acuerdo ahora el día exacto. Y se forman unas conversaciones agradables allí. Sí. Primero me pego yo el rollo, la gente se corta, pero después empiezan a hacer preguntas y se forma una charlita agradable. Y mañana a las 5:30 tenemos una. Bueno, pues ya, como ven, saben ustedes que están obviamente invitados después de esta invitación que les acaba de hacer Pedro Lezcano Jaén. Pedro, muchas gracias por, como digo, por haber venido a aclararnos estos otros recovecos de la mente del artista, que es una de las cosas que más llama la atención y que más nos interesa en este Espacios para Hablar, donde sabes que siempre miramos las cosas desde otro sitio. Gracias, aquí sabes que tienes tu casa para lo que tú quieras, cuando tú quieras. Muchas gracias a ti, José María, por hacerme esta entrevista se nota tan trabajada y sentida, que eso se nota mucho y no es tan frecuente. Bueno, te lo agradezco. Señoras y señores, a ustedes recordarles, como siempre, antes de terminar lo que está ocurriendo en La Palma. Ya llevamos 82 días de volcán, continúan los palmeros esperando que lleguen las ayudas del gobierno central. Algunas fuentes ya anuncian que a partir de que se tranquilizaron los movimientos sísmicos y las emisiones de lava del volcán, pues puede ser, y esto ya siempre que se habla del volcán de Cumbre Vieja, siempre puede ser que todo pueda terminar antes de que se acabe el año, ojalá sea así, y como dice nuestro compañero Pepe Martín Ramos en su crónica diaria sobre el volcán en Facebook, ojalá más que un deseo se haga una realidad. Desde aquí, como siempre, un abrazo a nuestros hermanos palmeros con toda nuestra energía, nuestras ganas y nuestra admiración por el valor y la forma de afrontar lo que les está ocurriendo. Y a ustedes, señoras y señores, muchas gracias por dejarnos entrar en casa una vez más para poderles explicar, llevar
la otra forma de ver la cultura que aquí hacemos en Espacios para Hablar con el único interés de tratar temas que son los que le interesan a espectadores como ustedes. Muchas gracias y hasta la semana que viene.